Bueno chicos, como continuación de todos estos videos, vamos con la parte 3 que es sobre el régimen de variación. Cuando hablamos del régimen de variación, lo que estamos hablando es de cuando una función es creciente, una función es decreciente o una función es constante. Aquí viene toda la definición matemática para cada uno de esos conceptos. Pero una función creciente es aquella que este, siempre una preimagen va a ser más grande que otra, a su derecha, digamos. Yo tengo una preimagen aquí, tengo una preimagen aquí, y la de la derecha siempre va a ser más grande que la de la izquierda. Es la definición que está acá. Decreciente más bien la de la izquierda va a ser mayor. Y en la constante van a ser iguales. Pero para no tener que aprenderse la simbología y no tener que confundirnos, siempre les he dicho a los estudiantes, cuando tengamos la gráfica de una función, veamos y usémoslo como el reglón de un cuaderno. Entonces, si yo vengo y escribo aquí mi nombre como un reglón, el nombre va subiendo. Si lo uso aquí como un reglón, más bien el nombre va bajando. Y las constantes son las que son como un reglón normal, horizontal, donde yo escribo normalmente. Esto es para cualquier tipo de función. Cuando yo la tengo acá, la puedo tener en esta dirección, la puedo tener en esta dirección, y todas esas son crecientes. La regla se cumple si usan esta pues, formita de trabajarlo, ¿verdad? Se vuelve más sencillo. Ahora bien, en una función pues pueden haber creciente, decreciente y constante al mismo tiempo. Yo siempre voy a tener unos puntos de cambio, y entonces esto me hace que cuando yo escriba los intervalos de dónde son crecientes o decrecientes, yo ya no cumplo las reglas de que si un puntito está relleno, el corchete va cerrado. De aquí en adelante, del régimen de variación en adelante, los corchetes siempre van a ir abiertos. Solamente en el dominio y en el ámbito se respeta lo del corchete abierto y corchete cerrado. A partir de ahora los corchetes siempre van a ser abiertos. Veamos esta función de aquí. Ustedes lo que hacen es posicionarse en la función y hacen ahí se dibujan ustedes. Esta está comenzando con una flecha. Siempre se lee en el eje X también por aquello. Está comenzando con una flecha. Y mi primer camino es subir. Aquí hay un punto. Pero yo sigo subiendo, entonces continúo. Acá hay otro punto, pero sigue subiendo, entonces yo llego hasta acá. Todo eso es mi cuesta, porque vean que ahora yo empiezo a bajar. Entonces, toda esta parte donde el muñequito viene desde aquí, subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, termina de subir en este punto. Entonces podemos decir que como no tengo un inicio, porque viene una flechita, el muñequito viene caminando desde menos infinito. Y empieza a caminar aquí en menos infinito, sube, sube, sube y sube y llega hasta aquí. Entonces podemos decir que esta parte creciente es desde menos infinito hasta menos 2. A pesar de que el punto está relleno, nosotros lo vamos a hacer con corchete abierto. Siempre son corchetes abiertos. Repintémoslo para que quede más clarito. Ella viene subiendo desde menos infinito, pero todo esto se representa en el eje X. Hasta ahí dejó de crecer. A partir de este punto, él o ustedes, como se quieran representar, empieza a bajar y bajar y bajar hasta este punto. Aquí ya comienza a caminar en línea recta. Entonces, desde este punto hasta este punto, la función baja, es decir, decrece. Decrece desde menos 2 hasta 1. Y siempre abiertos. Uno positivo. Siempre abiertos. Constante. Vean que la parte constante comienza aquí en 1. Aquí empiezo a caminar en línea recta, pero tengo un fin. Tengo un punto, significa que ahí termino de caminar. Y termino de caminar en 5. Para que tengan cuidado con esos detallitos.
de aquí a aquí. Entonces, mi constante es de 1 a 5. Y los corchetes siempre abiertos. Y ahí está el régimen de variación en la primera grafiquita que nos están dando. Veamos la que sigue. La que sigue son puras curvas, no hay constante, no hay línea recta. Ella comienza aquí en menos infinito, significa que viene desde acá. No sé de dónde, viene de menos infinito, no hay un inicio. Entonces, se posicionan aquí, viene subiendo, viene caminando. Entonces, lo primero que hace es subir, 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 hasta este punto de ahí. Ahí dejó de subir. Ahí llegó a la punta de la montañita. A partir de ahí va a empezar a bajar. Entonces, se puede decir que ella viene creciendo hasta este punto. En ese punto deja de crecer. Ahí deja de crecer. Y viene creciendo desde menos infinito. Entonces es creciente de menos infinito a 1. ¿Qué es lo que pasa acá? Que aquí empieza a bajar, pero luego en este punto vuelve a empezar a subir. Y hay una flechita. Significa que sigue subiendo infinitamente. Entonces, de aquí, de 5 en adelante, la función vuelve a seguir subiendo y subiendo y subiendo por esta flecha. Ahí va por arriba. Entonces, pero recuerden que lo leemos en el eje X. Entonces comienza a crecer de nuevo desde 5 hasta más infinito. Y en esta parte se separan con punto y coma. Son los dos intervalos de crecimiento. Este pedacito de aquí es una bajadita. Ahí lo vemos. Entonces, en este intervalo la función decrece. La función decrece de 1 a 5. Es la parte donde tiene una bajadita. Tiene una bajadita desde 1 hasta 5. Y como dijimos al principio, no tiene línea recta. Entonces la parte constante solamente escribimos que no tiene función constante esta grafiquita. Hagamos unos cuantos ejemplitos de la práctica. Vamos a ver cuáles nos funcionan en esta parte. Uno que sea curioso. Bueno, hagamos este primero. Aquí la función empieza a crecer. Tiene un punto de inicio, no tiene una flecha. Como no tiene una flecha, no comienza en menos infinito. Empieza a caminar desde este punto. Y lo primero que hace es subir. Sube de menos 3 hasta menos 1. Ahí en menos 1 dejó de crecer porque comienza a caminar en línea recta. Entonces, la función va a ser creciente desde menos 3 hasta menos 1. Este es el pedacito en el que ella crece. Pero recuerden que se lee en el eje X, ¿verdad? Entonces, de menos 3 a menos 1. Después viene esta parte donde empieza a caminar en línea recta, que es la parte constante. La parte constante comienza aquí en 1 también, negativo, y empieza a caminar y caminar y caminar y caminar y termina de caminar acá. Termina de caminar en 4. Esta es la parte constante, de menos 1 a 4. Si vemos, esta no tiene bajadas. Entonces, como no tiene parte decreciente, aquí lo escribimos, así como está. No tiene decreciente. Esta también es vacilona. Tiene un inicio. Y el inicio es subiendo. Empieza a subir y termina de subir aquí. Y aquí es donde cometen el error normalmente. Viene creciendo de menos 4
aquí de menos 4 porque hablamos X. Toda esta parte va en subida, toda esta parte va en subida y termina de subir aquí. Vean que sube aquí y termina aquí. Hablando del eje X, ¿verdad? Normalmente vienen y ponen, crece de menos 4 a 5, porque acá hay un 5. Y eso ya está malo, porque recuerden que se lee en el eje X. Entonces colinda aquí con 0. De menos 4 a 0. Y la parte que queda es la parte decreciente, que sería de 0 a 4. Esta sería la parte decreciente. De 0 a 4. Y constante, más bien en este caso, no tiene. Y esos son unos cuantos ejercicios del régimen de variación de una función.